hasiera emango diogu irekira instituzionalari. Entre 2021 y 2024, el número de empleos generados por las cooperativas ha crecido más de un 9%, llegando a los 63.000 empleos actuales. Lau urte hauetan, ordezkaritza eta eragin maila handiagoa lortu dugu enpresa kooperatiboei eragiten dieten erabakiguneetan. Creo que queda mucha tarea por realizar, es verdad, hemos realizado un gran trabajo, pero creo que el futuro también es apasionante y tenemos que enfocarlo bien. Un proyecto cuyo objetivo es impulsar y es expandir la economía social, promover la creación de nuevas empresas cooperativas y sobre todo con un fuerte enfoque social. Por parte del Consejo Rector, la propuesta que os hacemos es esta segunda propuesta. Si el plan estratégico tiene un horizonte de 4 años, el plan de gestión es anual y lo tenéis detallado en la información enviada para esta asamblea. Gelak galtzen dira tarteka, plantillak eusteko zailtasuna ditugu, eta epe ertaineko aurreikuspenak diote sistema oro har eureko porcentaje batetan, batzuk aipatzen dute 25, ikasle kopurua jaitsiko dela ez. También en el consumo vivimos tiempos complejos, llenos de incertidumbres, pero también de posibilidades. Los cambios en la sociedad son rápidos y el mundo del consumo, el nuestro, no es ajeno a ello. Las empresas cooperativas permiten a los agricultores y ganaderos mantener el control de sus explotaciones, participar en un mercado global y captar valor a lo largo de la cadena. Quiero dar una cálida bienvenida al Lehendakari Imanol Pradales. Eskerrik asko, Lehendakari, por venir a escucharnos y acompañarnos. Goraipatzekoa da, nire ustetan, enpresa parte hartzaileek erakutsitako erresilientzia, bai pandemian, Ukrainiako gerran, hornidura krisietan eta baita egungo egoera gorapilatsuan ere bai. Beraz, zorionak indako lanagatik eta eskerrik asko zuen herri ekarpen hau egiteagatik.